Ave María Purísima. Bueno, ahora vamos a terminar con los otros cuatro entrevistados que siguen y son María de Miño y Farías. En los folios 533 al 540 fue interrogada el 21 de junio de 1936, superiora del convento de las Comendadoras de Santiago que habitaban en el convento de Santa Fe, en el cual Beatriz inició su orden. Sus noticias, provenientes sin duda de la tradición, son menos exhaustivas que las de las concepcionistas, pero no dejan de confirmar también la fama de santidad de que gozaba entre las monjas de aquella comunidad religiosa. En la pregunta 1 va a responder: todo lo que diré lo sabe solamente porque lo ha oído decir a personas de santa vida y a través de las historias que he leído sobre la venerable sierva de Dios según la tradición. En la pregunta 29 responde: todo lo referido lo ha oído decir y que por la misma razón sabe que la sierva de Dios ha sido considerada como santa sin oír jamás nada contrario. La razón por la que no sabe más sobre la venerable madre es que ha vivido siempre en este convento, en el que las religiosas de la Orden de Santiago, que vinieron enviadas de la montaña por la reina Isabel la Católica, no la habían conocido, pues había muerto hacía 11 años. Por lo tanto, no sabe más sobre el particular. Y son todas lo que responde esta monjita. Bueno, las preguntas que sobresalen. Y el siguiente que es entrevistado es Gaspar Telles. En los folios 599 al 620 es un seglar natural de las Islas Canarias y residente en Toledo hace más de 39 años. Conoció el monasterio de la Concepción porque se encontraba como monja en él una sobrina de fama de santidad. Más aún, él refiere un hecho milagroso conocido por él personalmente. En la pregunta 1 responde: todo lo que he sabido es por tradición, fama pública e historias leídas, porque en el convento está María Espinosa Monteflor, sobrina de su esposa, que entró al convento hace 12 años y porque conoce el convento desde hace unos 30 años. En la pregunta 4 responde: la Virgen consoló a Beatriz en el baúl, asegurándole que fundara la Orden de la Purísima Concepción, escogiéndola como instrumento y manifestación de virginal pureza. En la pregunta 27 va a decir: fue muy penitente durante unos 30 años. Usó un velo delante de sus ojos para no ver ni ser vista. Mortificación tan grande como se sabe. Hacía también muchos ayunos como persona que está en el camino de la perfección. En la pregunta 31, en la página 228, va a decir: hace 5 años este testigo, en un pleito con doña María de Tobar por una propiedad, se extravió un cuaderno con el que se podía arreglar el pleito y que sin él no podía profesar su sobrina. Recordando la aparición milagrosa de la bula de la confirmación de la orden, su mujer se encomendó a la sierva de Dios durante toda la noche, y a la mañana siguiente, viniendo de la casa de su abogado, encontró sobre su mesa el cuaderno. Preguntó que quién lo había traído, pero nadie lo sabía. Todos lo consideraron como un milagro y un hallazgo a la sierva de Dios, y la joven pudo tener su dote y pudo hacer su profesión. El siguiente testigo va a ser María de Ulloa, en los folios 679 al 690. Esta testigua es una religiosa del monasterio de Santo Domingo el Real de las Dominicas, interrogada el 7 de julio de 1936, nacida en Toledo. Tenía 52 años. También la tradición de aquel monasterio es enorme, del que mayormente la testigo aporta sus noticias. Confirma la fama de que gozaba Beatriz. En la pregunta 1 responde: todo lo que diga lo sé al leer en las historias y haberlo oído decir en este convento hace 40 años, a doña Luisa de Ábalos y a Mariana Palma, religiosas de este convento, personas respetables y de santa vida, y otras personas.
En la pregunta 5 responde, llevó su rostro cubierto con un velo de tal forma que lo vieron solo la reina y la señora de compañía que la atendía, ni siquiera para comer se quitaba el velo. Y el último entrevistado será María de Aragón, en los folios 693 a 704. Es una de las monjas más ancianas del monasterio de la Madre de Dios, en el que por algún tiempo fueron conservados los huesos de Beatriz. Natural de Guadalajara, de 60 años, la interrogaron el 9 de julio de 1936. Su declaración no presenta noticias desconocidas a los otros testigos. Confirma, sin embargo, también que en este monasterio Beatriz es considerada como santa. La testigo refiere un milagro que sucedió en el traslado de los huesos del monasterio al de la Concepción. En la pregunta primera va a responder lo que sabe, lo ha oído por tradición, por fama, por historia y que todo lo había aprendido en el convento. En la pregunta 7 responde, era tan modesta en las palabras que solo hablaba lo necesario. Sé también por haberlo oído decir que la sierva de Dios con sus rentas reparó el claustro y la sala capitular del dicho convento. En la pregunta 8 responde, sabía que la sierva de Dios era muy humilde y que no podía esperarse otra cosa de una vida tan santa. Obedecía a los superiores de Santo Domingo el Real como cualquier religiosa. En la pregunta 24 responde, al decir la fecha de las tomas de hábito, al presentar la bula, fue tan importante ese día que en la ciudad se hizo un descanso laboral. Y el siguiente testigo, son 9, es María de Aragón, en los folios 693 a 704, monja anciana del monasterio de la Madre de Dios, en el que por algún tiempo fueron conservados los huesos de Beatriz, natural de Guadalajara, de 60 años, también interrogada el 9 de julio de 1936.